Al deponer la insignia que caracteriza al jefe supremo del Estado, no hago sino cumplir con mis deberes y con los votos de mi corazón. Si algo tienen que agradecerme los peruanos, es el ejercicio del supremo poder que el imperio de las circunstancias me hizo obtener. Hoy que felizmente lo dimito, yo pido al Ser Supremo el acierto luces y tino que se necesita para hacer la felicidad de sus representados. Peruanos, desde este momento queda instalado el Congreso Soberano y el pueblo reasume el poder supremo en todas sus partes. General Don José de San Martín. Con esas palabras, el 20 de septiembre de 1822, el protector del Perú instala el primer Congreso Constituyente. Como decía nuestro historiador tacneño Jorge Basadre, fue el día que empezó nuestra historia republicana. Pero ¿cuál fue la razón de ser de la emancipación? En realidad, deberíamos de interrogarnos todos los peruanos por qué los pueblos de Hispanoamérica, que durante 3 siglos viven unidos a la corona española, de la noche a la mañana comienzan a rebelarse, comienzan a luchar por su independencia. Entonces debemos decir con sinceridad que hubo un contexto internacional que lo facilitó, sobre todo la ocupación francesa de la península ibérica, pero además de ello, sobre todo y por encima de todo, ideales de libertad que vienen justamente con la Ilustración, con la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa y la influencia que esto tuvo en la historia de las ideas a nivel mundial. Parte de este ideario democrático, parte sustantiva del mismo, es la división del poder político en 3 esferas diferentes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Frente al anterior diseño de un Estado comandado por un soberano único con poderes absolutos, los pueblos exigen que exista un marco jurídico que les garantice sus derechos y sus libertades, y en ese contexto el rol clave le corresponde al Congreso de la República. Bien, nos encontramos con la jefa del área del Archivo de Congreso de la República, la doctora Vilma Gutiérrez. Doctora, nos encontramos en una zona de archivamiento del acervo documental. Efectivamente, esta es la zona de archivamiento del acervo documental parlamentario. Tenemos documentos que datan de 1822 hasta la fecha, documentos que ya nacen con valor permanente. En este recinto reciben aplicación de procesos archivísticos que van a permitir conservarlo y preservarlo para la consulta de la ciudadanía y también de nuestros funcionarios. Uno de nuestros documentos más representativos, el acta del primer Congreso Constituyente del Perú, que se dio en el año legislativo 1822-1823, el 20 de septiembre. En esta acta podemos apreciar todo lo que aconteció durante esa sesión. Podemos pasar a revisarlo. Es el acta del Congreso Constituyente del Perú, que se realizó, se instaló el 20 de septiembre de 1822 efectivamente, y el primer presidente fue Javier Luna Pizarro. Podemos apreciar el acta, es todo su contenido. Del escrutinio resultó elegido para presidente del Congreso de la República por 48 votos don Javier de Luna Pizarro, como vicepresidente por 31 votos Conde de Vista Florida, y para secretario don José Sánchez Carrión con 53 votos y don Francisco Javier Mariátegui por 31 votos. El primer Congreso Constituyente fue convocado por el general José de San Martín. Se estableció en la capilla de la Universidad de San Marcos, la cual quedaba por entonces en la Plaza Bolívar, donde actualmente queda nuestro Palacio Legislativo. ¿Pero por qué en la capilla de la universidad? Ante todo porque no se dictaban clases en aquel momento, y además de esto buscan en la capilla porque buscan justamente la inspiración en la presencia divina, e inclusive el texto de la primera Constitución política comenzará por una invocación al Ser Supremo. A raíz del avance de las tropas realistas sobre la ciudad, tuvieron que emigrar al puerto del Callao y finalmente a la ciudad de Trujillo.
Tradicionalmente, el local de la Cámara de Diputados fue el local de la Universidad de San Marcos y el Senado Nacional se establecería en el local de la Inquisición. A partir de la Constitución de 1828, el Perú mayoritariamente tuvo un Congreso bicameral, mientras que los Congresos Constituyentes fueron unicamerales. Además de estas ciudades, en 1839 el Congreso sesionó en la ciudad de Huancayo, en el periodo de la Restauración, después de la derrota de la Confederación Peruano-Boliviana, y allí aprobó la Constitución Política, que justamente es la que obliga a la presentación del mensaje presidencial, sea en 28 de julio cada año. El día de la instalación del primer Congreso Constituyente se realizó los primeros debates. El más importante, que al concluir el discurso el presidente electo del Congreso, Francisco Javier de Luna Pizarro, el Congreso decidió que se aprobara en forma de decreto y decía: el Congreso Constituyente del Perú queda solemnemente constituido e instalado. La soberanía reside en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la representa. Ante la renuncia irrevocable de San Martín, el Congreso asumió provisionalmente el ejercicio del Poder Ejecutivo. Por ello, designó una comisión denominada Junta Gubernativa del Perú, compuesta por 3 de sus miembros: José de la Mar, Felipe Antonio Alvarado y Manuel Salazar Ibaquijano. El inicio de las principales obras del Congreso Constituyente. En realidad, el Congreso Constituyente asumió el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En cuanto al Poder Legislativo, la principal obra sería la redacción de la primera Constitución política que tuvo el Perú, que en palabras de Víctor Andrés Belaúnde decía textualmente que era la partida de nacimiento del Estado peruano en la Comunidad de Naciones. Además de ella, recordemos que en el debate en las bases de la Constitución se hizo intenso entre las proposiciones de la monarquía constitucional o el sistema republicano, el cual finalmente fue mayoritariamente acogido por la representación nacional. Y los aportes para la defensa de tales tesis sobre todo recayeron en el famoso solitario Sayán, José Faustino Sánchez Carrión. El Perú ha tenido a lo largo de su vida republicana 12 cartas políticas. Nuestro derecho constitucional del siglo pasado fue altamente inspirado por las constituciones norteamericanas y francesa. La principal labor de este Congreso Constituyente fue indudablemente la redacción de la primera Constitución del Perú, independiente de 1823. En dicho texto se afirma la libertad del Estado peruano de cualquier dominación extranjera. Se garantizan los derechos de los ciudadanos a la libre expresión, la libertad de prensa, la libertad de imprenta. También se garantizan los derechos de propiedad y se comienza en una u otra forma a lograr una igualdad jurídica